Ok, empezamos entonces. Buenas noches, señores y señora. Este, nosotros, la Asociación Peruana de Profesionales de Hidrocarburos y Energía, más conocido como AFE. Dentro de nuestro programa de este año 2023 estaba casualmente realizar charlas externas, y para eso se formó un grupo de trabajo a cargo de la ingeniera Esther Prince, ¿no? A quien vamos a dar pase para el inicio de su grupo de trabajo. Adelante, Esther. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Esther Prince. En este momento soy la moderadora de este webinar, también coordinadora de las charlas de capacitación externas de la Asociación Peruana de Ingenieros Petróleo, y Hidrocarburos y Energía. Bueno, en este primer webinar da inicio a un ciclo de charlas que se darán mensualmente a cargo de la AFE. Y tenemos como primer tema para inaugurar estas charlas la ética profesional como pilar para el desarrollo sostenible, a cargo del ingeniero Ricardo Viso Fernández. El ingeniero Ricardo Enrique Viso Fernández es ingeniero petroquímico colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con amplia experiencia profesional en área de operaciones, área de economía, ingeniería, tanto en la refinería de Iquitos como en la refinería Conchán. Además, tiene una extensa formación académica, diplomados en especialización de gestión de presupuesto, especialización de producción y operaciones, también diplomado en la Universidad Pontificia de la Católica del Perú como coach ontológica y mentoring. Aparte, también es profesor catedrático en la UNI, en otras instituciones. En cuanto a gestión deontológica, él pertenece a la Brigada Ética de Petro Perú, es jefe coordinador, profesor de curso de taller de ética profesional de la Facultad de Ingeniería Civil en la UNI, también pertenece al Tribunal de Ética del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, al Comité de Seguridad Energética también del Colegio de Ingenieros, a inducción a la ética petrolera de Perú Petro. Bueno, demos la bienvenida al ingeniero Ricardo Viso. Adelante con su charla, que ha sido tan esperada. Ok, Esther, muchísimas gracias, amigo. Buenas noches, damas y caballeros todos. Realmente muy agradecido por saber darse un espacio, digamos, y escuchar un tema que muy poco se escucha actualmente. Hoy en día todos estamos ensimismados en la parte técnica, en la parte ingenieril, en la parte comercial, en la parte de negocio, y nos olvidamos un poco del tema ético, pero no nos damos cuenta que cada una de estas gestiones tiene mucho que ver con el comportamiento ético de las empresas y de las personas y las organizaciones. Hoy en día está en boga hablar de desarrollo sostenible, ¿no? Pero bien, como conversaba con muchos colegas, para llamarle sostenible o sustentable tiene que ser algo perecedero en el tiempo, y eso tiene un tiempo de formación. Entonces nosotros queremos de que esta primera charla, que es una charla inductiva, porque la idea no es entrar al tema filosófico de ver qué cosa es ética, moral, etcétera. No, la idea es conceptuar el comportamiento ético de la persona, la actitud. Y eso no tiene nada que ver con la parte filosófica, ¿ok? Los cursos de ética tampoco van por ahí. Los cursos de ética están orientados, por lo menos lo que yo he dictado en la Facultad de Ingeniería Civil y de posgrado de la UNI, no están orientadas a la parte académica convencional, ¿no? ¿Qué es la ética, etcétera? Sino hacer charlas para evaluar el comportamiento de la persona y ver qué cosa está pasando por su cabeza. Entonces, hay muchos grandes profesionales que son expertos en la materia, en lo suyo, pero como persona dejan mucho que desear. Toman decisiones equivocadas
y de la noche a la mañana una decisión mal tomada puede traerse abajo todo años de sacrificio, años de desarrollo. Estamos viendo esto en el sector político, por ejemplo, ¿no? Como que también hay otros sectores. Entonces, efectivamente, yo tengo ya muchos años difundiendo esto y me he dado cuenta de que no hay mucha receptividad para poder hablar de ética, ¿no? Uno porque no le interesa, otro porque no lo entienden, o de repente porque no quieren comprometerse, porque después de escuchar la charla de ética, ya uno va a adquirir un compromiso, si se quiere, ¿no? Un compromiso para sí mismo. Y decir, bueno, voy a seguir siendo lo que soy y voy a mejorar en cuanto a las actitudes que vamos a tener como personas y también como profesionales. Entonces, para llegar, digamos, a un desarrollo sostenible, con la justicia social, que tanto se habla ahora, o la redistribución justa de los recursos, todo parte del comportamiento ético de la persona. Entonces, si las personas que manejan la gestión, los CEOs, los gerentes o los líderes, tienen un comportamiento ético, o siempre hubieran tenido un comportamiento ético, yo les aseguro que no estaríamos en un régimen de corrupción terrible, no solamente en el Perú, en el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante no desatender esto, y ahora vamos a hablar un poco en la charla este punto, ¿no? A ver, vamos a ver si corre. Para empezar, parafrasear lo que dice Sócrates, ¿no? No puedo enseñar a nadie, solo puedo hacerlo pensar. Y justamente esta charla tiene ese objetivo, ¿no? Dejar a un lado nuestro pensamiento profesional, técnico o de nuestra profesión y decir, bueno, vamos a escuchar a Ricardo qué es lo que me quiere decir con tantos años de experiencia que él ha visto. Yo tengo más de 40 años de experiencia en el sector del carburo, 38 años de trabajo en una empresa, Petroperú, en la cual también he hecho actividades de ética durante 3 años consecutivos. Y en el Colegio de Ingenieros dando charlas mensuales desde el año 2014 a un promedio de 250 colegiados mensuales. 250 como promedio mensuales desde el año 2014, o sea, no es poca cosa. Y a los nuevos colegiados, inducirlos esto, para que por lo menos ellos han tenido la oportunidad, como lo que está sucediendo en este momento, de escuchar algo que de repente yo en mi época no lo escuché. No se hablaba de ética, era otra época. Y hoy en día sí estamos dando ese aporte. Y ahora como la asociación de APHD es un valor agregado de nuestra asociación, porque este tema va a quedar colgado el video en el canal de la asociación para que lo vean en cualquier momento y en cualquier latitud del mundo, ¿no? Entonces, de esa forma ver que por lo menos en el Perú hay una asociación preocupada en estos temas y ese es nuestro aporte, ¿no? Esto está relacionado pues con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? En la actualidad estamos en una crisis humanitaria. Hemos visto, por ejemplo, la crisis del COVID que pasó de todo, ¿no? Y donde se puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Entonces, con ello, tanto las personas como la economía sufren cambios. ¿Okay? Entonces, esto nos lleva ya a plantearnos algo como personas y como corporaciones, que es el momento de establecer en las empresas, en las corporaciones, en las instituciones, métodos y sistemas éticos que velen por el bien de todos. No solamente es el bien de la persona, sino del entorno, porque nosotros estamos interactuando diariamente con la sociedad en su conjunto, sea como persona, como profesional o como fuere. Entonces tenemos que dar un valor agregado y crear nuestra propia cultura de valor. Y esa cultura de valor, por ejemplo, es la palabra, ¿no? Darle el valor auténtico de la palabra y que sea suficiente la palabra que tiene una persona para poder creer y establecer un compromiso. Y esto es posible si esa palabra sirve a la verdad. Y esto hay que tenerlo mucho cuidado, amigos, porque hablamos de palabras en el contexto figurativo, porque si entramos a Internet vamos a escuchar palabras en vídeos o vamos a leer palabras.
Y Internet pues tiene de todo, ¿ok? Tiene lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces hay que ser muy cautos con lo que uno lee, no creer todo lo que se dice en Internet y no hacer caso mucho a palabras o información que no vienen de fuentes fidedignas, de fuentes claras y que podrían ser un pasquín o los famosos fake news que hoy día están en boga, ¿no? Entonces la idea es pensar un poco en estos 50 o 60 minutos que vamos a conversar sobre el tema. Entonces, ya sabemos hoy en el Perú y en el mundo el efecto invernadero, cambio climático, determinante de la seguridad y salud en el trabajo, que es bien importante, esto tomó relevancia últimamente, todo lo que es los conceptos de economía circular, transición energética, en todas las industrias extractivas y sectores productivos y servicios y en general, que no se van a escapar de esta responsabilidad de economía circular y transición energética, ¿no? Entonces, solamente con un comportamiento ético de las personas y de responsabilidad social se puede llegar al desarrollo sostenible de la industria, ¿no? Y ahora vamos a ver unos ejemplos sobre lo que tratamos de decir acá. Pero para ello se requiere desarrollar una visión holística de la responsabilidad social. Hay mucha gente que se asusta con el nombre por la palabra social, ¿no? Y lo asocian con cuestiones políticas, y no es así. Responsabilidad social quiere decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi empresa, mi corporación? Por el bien común de la gente, por el bienestar de la sociedad, de todo el mundo. Entonces tiene que actuar con responsabilidad social. Precios justos, materiales o insumos de calidad, en cantidad, no sacarle la vuelta a las normas, respetar, digamos, los procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta visión holística hace de que necesariamente ya en el cerebro de las personas y de las corporaciones tiene que haber una política integral que relacione pues la ética con lo ambiental y la energía, pero de una manera u otra están concatenados. Entonces, hoy en día ya en la globalización y sostenibilidad de la industria se comienza a ver estas cosas desde una perspectiva ética, y ahora vamos a ver por qué. La sociedad se adapta a los cambios con facilidad, ¿no? Es la resiliencia que nosotros tenemos que ir aprendiendo a adaptarnos a lo que el entorno exige, ¿no? Ya desde la época de la máquina de vapor hasta el iPhone, ¿no? Ya estamos en la cuarta revolución industrial y probablemente pasemos a otra más, ¿no? Entonces, aquí yo he querido reproducir en esto lo que dijo Bill Gates, de que la tecnología es amoral. O sea, es inmoral, carente de cualquier valor. El valor la va a poner la persona a la tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en boga, pero está cuestionado desde un punto de vista ético de muchos ángulos. Entonces va a depender mucho de las personas cómo desarrollar una inteligencia artificial para que tenga y respete los principios éticos y dé un valor agregado a la sociedad. Esto es de que va a depender mucho de nosotros, o todo de nosotros, decidir cómo usarla y dónde trazar la línea. Entonces la línea ética es tan delgada que a veces nosotros no lo vemos o no queremos verla. Y hay muchos que traspasan esa delgada línea y ya es demasiado tarde, ya se dan cuenta que la han pasado y volver a lo anterior es bien complicado y demanda mucho esfuerzo y compromiso. Entonces hay que tener cuidado bien los límites, no exagerar y mirar bien si es que lo que estamos haciendo va a dar un valor agregado a la sociedad. Si la respuesta es sí, que pensamos que sí, entonces estamos en una buena senda. Pero si algo por ahí en nuestro cerebro nos dice, oye, no, por ahí es algo cuestionado, entonces hay que tomarlo con más cautela, y ahí es donde nacen los dilemas éticos que también vamos a conversar esta noche, ¿no? ¿Por qué es importante los códigos éticos en la institución? Primero, porque las empresas operan entre comunidades, ¿no? O sea, estamos nosotros interactuando todos los días con la sociedad, todas las empresas. Y estas comunidades o esta sociedad pueden ser vulnerables
a ecosistemas frágiles en alejadas zonas, por ejemplo, como en la Amazonía o en la Serranía, etcétera, donde a veces no llega el control de la sociedad civil y quedan relegados y puede llegar un impacto negativo hacia ellos. Por eso es importante de que no se pierda de vista la connotación social de las actividades que uno va a hacer, va a desarrollar. Lo otro es porque se puede considerar el código de ética como uno de los principales instrumentos. Un código de ética nos ayuda mucho. Las corporaciones que tienen un código de ética ya tienen un punto de partida. Y debo decirle que yo estuve muy satisfecho cuando me invitaron hace 2 años más o menos en Perú Petro, el señor Daniel Ocama y Seferino Yequén, me acuerdo, a hablar sobre ética petrolera. Y justo ellos estaban poniendo, habían impulsando su código de ética, ¿no? Perú Petro ya tiene un código de ética. Y tuve la oportunidad de hablar sobre ese tema y decirle pues de que no basta solamente decir, oye, tengo un código de ética, sino hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Ese es el reto, no solamente llenarse en imagen y decir sí, muchas cosas, definiciones, misión, visión, etcétera, sino que se tiene que demostrar ese punto. Ahora, los códigos no se consideran como documentos aislados, ¿no? Que ejercen ciertos efectos en las organizaciones, sino como una parte documental de la cultura organizacional. Es bien difícil entrar a las páginas web de las corporaciones y ver un código de ética o saber cuál es su cultura de valor de esa organización. No lo dice. Deberían decir, ¿no? Cultura de valor de esta organización es la puntualidad, se acabó. O el respeto, o no discriminación, no sé. Pero crear una cultura de valor con 3, 4, 5 puntos que identifique la gestión de esa empresa. Aquí vamos a poner algunos ejemplos dentro de un momento sobre ese tema, ¿no? Pero ya irnos dando cuenta de que, cuidado, ¿no? Ser ético más por el temor que por convicción ya no es moral. Entonces, si nosotros vamos a cumplir algo porque me están diciendo que lo debo hacer, o puedo tener problemas si no lo hago, quiere decir que en el fondo estoy cultivando una inmoralidad dentro de mí. Y la idea es convicción, aceptarlo, que yo creo en eso y lo voy a hacer, ¿no? Y no porque alguien me pueda amedrentar en ese sentido. Entonces, lo que es un conjunto, ¿no? De normas y deberes que están dirigidos a un colectivo de personas. Una empresa puede tener, como le dije, para guiar los ejercicios, las actividades que debe tener esa persona dentro de la institución, organización, donde esté, desde una perspectiva ética de buen comportamiento. ¿Ok? Entonces, como todo sitio en el mundo, un código de ética está supeditado a sanciones. Y hay un tribunal de sanciones, y hay sanciones. Entonces, si uno no cumple una norma del código ético, por ejemplo, de una corporación, puede estar sujeto a un despido, inclusive, si es que tiene mucha relación con el reglamento interno de trabajo. No robar, no hacer discriminación, etcétera, que aparte de no ser un buen comportamiento ético, puede frisar inclusive con lo ilegal y puede ser susceptible a una sanción administrativa, económica, penal o de despido, si se quiere, de una empresa. Entonces, esos códigos de ética ayudan mucho al comportamiento. Por lo menos son lineamientos que hay que tenerlos claros y poco a poco irlos aceptando por convicción, como vuelvo a repetir, y no porque me coaccionen a respetarlo. Ahora, la sostenibilidad no puede desarrollarse sin innovación continua. Miren qué interesante. La sostenibilidad no puede desarrollar sin innovación continua. Y la innovación no tiene sentido si no está dirigida a la sostenibilidad, ¿no? Al comienzo, un poco difícil entender esto, pero uno se dando cuenta qué es lo que quiere decir. Es un mensaje. Hay una relación entre sostenibilidad e innovación. No tiene sentido uno sin otro. En ese sentido, la tendencia en los mercados de las empresas a desarrollarse a escala mundial fuera de sus fronteras es lo que se llama, pues,
la visión mundial, la gestión mundial que tienen las corporaciones en expandirse, ¿no? Y siempre esto va a tener un impacto de todas maneras con el medio ambiente y la persona. Y eso hace de que las corporaciones, sea cual fuera su gestión de giro, maximicen su producción con productos limpios, descarbonatizar los procesos del ambiente, optimizar la huella hídrica, pues mucho se habla de la huella de carbono, pero se olvidan de la huella hídrica. Por ejemplo, la tecnología de hidrógeno tiene un punto débil que es justamente la huella hídrica, porque requiere mucha agua para generar hidrógeno por electrólisis. Pero en fin, el reto está en que la innovación continua nos permita tener sostenibilidad. Entonces, si el agua, en este ejemplo, va a originar un problema como limitante, como huella hídrica, entonces hay que generar otros tipos de fuentes para romper esa valla, ¿no? Y reciclar materiales. Economía circular, una palabra, para minimizar el impacto ambiental, obviamente. Entonces, se trata, pues, de aplicar estrategias de aplicación, prácticas que involucran la economía, la sociedad, el medio ambiente. El proceso técnico consiste fundamentalmente en elaborar herramientas que lo permitan. Elaborar herramientas que lo permitan. Pero ¿quién elabora esas herramientas que lo permitan? El hombre. Los líderes, los que administran las instituciones, las empresas o el que administra un hogar. Tiene que elaborar esas herramientas que lo permitan, ¿no? Y el control del mismo cuando esté en circulación, está revelando. Esto está relacionado, por ejemplo, con lo que hoy en día hablamos de la transición energética, que va contra la huella de carbono, y la economía circular. Yo he sacado acá un resumen, que como transición energética es la respuesta de la industria para transitar a una economía sostenible, nula de carbono, por medio de uso de energías renovables. Y la economía circular es la transformación del modelo de negocio que deben tener las empresas a través de una innovación para desacoplar el desarrollo económico y la creación de valor. Eso quiere decir de que en los modelos del siglo pasado, las corporaciones, su único objetivo era hacer dinero, tener utilidades, cueste lo que cueste. Hoy en día no, los modelos hoy en día ya no permiten eso, ¿no? Sino crear un valor y respetar el medio ambiente, etcétera, con responsabilidad social, y desacoplan ese desarrollo económico que no necesariamente elimine a lo otro, sino que puedan ambos ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eliminar residuos sólidos desde el diseño de lo que se esté haciendo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El impacto ambiental de la cadena de valor integrada vertical y hidrocarburos. Todo el mundo hoy en día está hablando de hidrocarburos, que el petróleo, que los combustibles, refinidad talara, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer una visión holística de la cadena de petróleo, por ejemplo, de la gestión de upstream, midstream y downstream, y nos vemos que cada una de estas gestiones tiene un impacto ambiental en su gestión, el desarrollo. Ya sea emisión en el flaring, emisión de gases, el consumo de agua, emisiones de metano, reciclado de residuos, impacto social, ruido, olor, etcétera, con las comunidades o con el entorno social, gases invernaderos, particulados, las emisiones que pueden salir de ese centro, reducción de carbón, prácticamente, ¿no? Entonces, en cada uno de esta cadena de valor más o menos se va a tener esos impactos, y hoy en día ya se está hablando inclusive de crudos sintéticos o crudos limpios para minimizar el impacto, por ejemplo, del azufre, ¿no? O de otros elementos indeseados. Y esto está orientado a desarrollar combustibles limpios, que es lo que va a tener ahora refinería Talara, por ejemplo, ¿no? Va a producir combustibles limpios. Entonces, es todo un proceso. Y orientado como un punto ya de complemento con la petroquímica, porque hoy en día ya las corporaciones en el mundo, en este ejemplo de hidrocarburos, hablan de integración refinera petroquímica. Nosotros todavía estamos en la primera parte, refinera.
Entonces es necesario y seguramente en el futuro van a ser ya un complemento petroquímico, tanto para la Pampilla como Talara, por decirlo. Porque esa es la tendencia en el mundo de la refinación. Y como están dando un ejemplo, toco el ejemplo, que también el desarrollo petroquímico va a tener esa connotación de esos impactos. Y hoy en día ya se habla de lo que se llama la petroquímica circular, ¿no? Aprovechar los residuos para reducir los impactos ambientales, sobre todo de plástico, por ejemplo, ¿no? En fin, es un tema que de repente justificaría un momento hacer una charla sobre ello, pero como ejemplo ahí está. El otro ejemplo es la sostenibilidad a largo plazo en el petróleo y gas. Yo tuve la oportunidad de ver ahí en la web de Gulf Energy, me pareció muy interesante, lo saqué para ponerlo hoy día y conversar un poco y reflexionar. Cómo esta empresa hace una encuesta de Gulf sobre sus audiencias en los sectores ascendentes, intermedios y descendentes. Es una corporación que tiene pues un impacto, colaboradores y círculos o grados de interés, ¿no? Y esta encuesta de Gulf, ¿qué arrojó? Que el 49% de todos ellos tenían alguna iniciativa de sostenibilidad. El 22% estaban trabajando en ello. El 29% no tenía nada. El 40% veía a su empresa como líder de sostenibilidad. Y el 65% de la empresa con iniciativa corporativa consideraban la sostenibilidad como ventaja competitiva. Por lo menos tenían ya un punto de partida definido, la competencia asociada a lo ambiental. Y este producto, esta encuesta, ¿qué arrojó? Arrojó áreas que necesitaban mejorar, ¿no? Como conclusión. Por ejemplo, en gestión de flaring, de flare de gases, 62%, uso de agua, 63%, emisiones de metano, 64%, reciclado, 47%, impacto social, 42%, gases invernaderos, 54% y reducción de carbono, 53%. Fíjense, la cantidad que necesitaban mejorar. Pero esta es parte de la responsabilidad social en este ejemplo, porque están identificando lo que les falta hacer y trabajar para ser una empresa socialmente responsable y sostenible en el tiempo. El ejemplo 3, por ejemplo, la redundancia, ¿qué se tiene en el Perú ahorita? Me animé a dar una mirada a OEPA, la parte ambiental, para ver a ver cómo anda eso. Y se ve que hay muchas unidades de fiscalización en todos los sectores, ¿no? Para ver todo lo que son residuos sólidos, minería, industria, hidrocarburos, etcétera. Y también muestran de qué conflictos socioambientales, ¿no? Unos en tratamiento y otros en seguimiento. Esta es una información que han sacado el 31 de agosto, pero de repente ya está actualizada años más posteriores, pero vale la oportunidad y el ejemplo, ¿no? De lo que existe. Entonces, estos conflictos socioambientales en la gestión de minería, que es el más amplio, todo el mundo hemos escuchado los problemas que hay. En la parte de hidrocarburo también hemos visto, en el sector industrial y de electricidad. Entonces, también hay estadísticas de áreas degradadas por residuos sólidos municipales que están en recuperación, en reconversión. Y esto, ¿cuál es el mensaje de estos cuadros? El mensaje de estos cuadros es que los CEOs, los gerentes, los líderes de las corporaciones tienen mucho por hacer para evitar estos impactos como responsabilidad social, para dar un valor agregado a la sociedad. Reducir al mínimo los impactos. Y, por ejemplo, las denuncias registradas entre el 2018 y el 2020 han sido más de 4.000 por actividad, por infraestructura, industria, minería, comercio, etc. Entonces, ¿de dónde vienen estas denuncias? Del no cumplimiento de algo, de una norma, del no cumplimiento de una ley. Y ese no cumplimiento de esa norma, de esa ley, es una actitud ética. O sea, no lo quise hacer, pues. O si no, déjalo ahí, ya veremos después qué pasa. Y ahí están productos, las denuncias, ¿no? Ahora, todas estas acciones realizadas es interesante porque pone a disposición un gran recurso humano,
y también de recursos monetarios para poder hacer una gestión de este tipo, ¿no? Supervisión, más de 6.000 supervisiones, 45.000 multas confirmadas, 45.000 UIT en multas confirmadas, donde la minería tiene la mayor parte, hidrocarburos, etcétera, 853 medidas administrativas, etcétera. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Las personas. Nosotros, muchos de nosotros de repente, o de la juventud de hoy día, mañana va a terminar de CEO o de gerente de una corporación y va a tener que enfrentar esto. Va a tener su responsabilidad y su compromiso de cumplir las normas lo mejor que pueda, ser innovadores para el desarrollo sostenible. Yo ahora acabo de leer, ¿no? Las actividades económicas directamente fiscalizables, hay muchos administrados fiscalizables de todos los sectores, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un control de esto. Pero cada uno de estos sectores puede minimizar el impacto, vuelvo a repetir, con un comportamiento ético. Porque al final la corporación va a gastar dinero en sanciones y eso va a afectar la utilidad de la empresa. Entonces, hablar de ética o hablar del comportamiento ético de la empresa ya debe estar conceptuado dentro de lo que es business, negocio. Pero no como negocio mal entendido, sino que es parte de tan importantes como financieros, no como parte en tener un comportamiento ético. Porque si no, el costo, la relación beneficio-costo, costo-beneficio puede ser tan alto, inclusive puede desaparecer una empresa. Ahora, los sectores industriales y la política en general deben estar al servicio de la sociedad. Esto no debemos olvidarnos nunca. Y esto es una cultura que debe irse desarrollando desde el colegio, en las universidades. Por lo tanto, tienen una obligación ética y moral de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas y gestión. Pero ¿cuál es el proceso de formación ética? Tanto que estamos hablando de ética, ¿no? Algo muy simple que cada uno de nosotros probablemente lo sabemos, pero no nos hemos puesto a pensar o detener a pensarnos un poco, ¿no? Y parte, obviamente, desde el hogar. Desde los padres, abuelos a los padres a los hijos de los hijos. Es una cadena de valor del hogar. Ahí se fundamenta, digamos, los principios éticos de buen comportamiento, de honestidad y todo esto, ¿no? Un hogar constituido. Posteriormente, esto debe complementarse, pues, en el colegio, tanto en primaria y secundaria, pero no se ve, digamos, esa... en la currícula, en la gestión, no se ve. Y no hay cursos que enriquezcan esto y el libre albedrío de los jóvenes van y vienen y pueden perder la perspectiva ética que desde la casa se le inculcaron a los padres. Entonces, ese es el riesgo que se pierde, ¿no? Y también en el paso de la universidad para los profesionales, ¿ok? Dentro de la currícula no se ve un código de ética. Todo es en materia, la formación técnica de su profesión, pero no hablan mucho del curso de ética. En la Facultad de Ingeniería Petróleo de la UNI, Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la UNI, una de las participaciones que yo tuve y como aportes fue sugerir que simplemente un curso y talleres de ética profesional, para que la formación de ese profesional salga completa, tanto en la parte ingeniería, en la parte técnica, en la parte profesional, y también como persona, que vaya entendiendo que tiene un rol que cumplir dentro de la sociedad. Entonces, esto va a hacer que el yo personal se fortalezca, ¿pero para qué? Para tener buenas actitudes de comportamiento, sea como persona en la vida diaria, social, en el hogar, o como profesional, dentro del trabajo, en cumplir los estándares, las normas, el respeto, etcétera. Y todo esto orientado, pues, a una responsabilidad social. Quiere decir, de que toda la actividad que hago tiene que reflejar una mejora al medio ambiente,
De lo contrario, no tendría objetivo esa gestión. Mejor es cerrarla, ¿no? Y esto está relacionado con lo que comentamos hace un momento, la formación de competencia profesional. El valor formativo convencional, ¿no? O sea, generar aptitudes necesarias para tener una actitud profesional, no lo que es igual para ser competente. Esto es lo que se llama las habilidades duras. Todo el mundo se concentra en la habilidad dura, en el valor formativo convencional de la profesión. Pero hoy en día ya la visión moderna involucra y da mayor énfasis a la formación ética profesional. No perder de vista. ¿Por qué? Porque la ética nos induce a una formación en un profesional competente, prestando máxima importancia, fíjense, a los conceptos de seguridad, salud y bienestar de las personas y el medio ambiente. Hoy en día eso está como misión mundial. La seguridad y salud en el trabajo, el bienestar de las personas, el confort y la protección ambiental. Entonces, la nueva visión en la formación ética profesional debe estar orientada de eso desde la universidad. Entonces, ver la forma que dentro de los 5 o X años que utilice la carrera, se puedan involucrar estos cursos, estos talleres, de una forma inductiva para despertar, digamos, una conciencia en el futuro profesional en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué se propugna con todo esto? Un modelo mental ético. Es decir, tener más actitud y ética que formación. Más actitud y ética que formación. Y Beatriz Valdivia, por ejemplo, nos dice de que en el mundo global y competitivo de hoy, los profesionales luchamos muchas veces por atesorar títulos y formaciones, ¿no? Maestría, posgrados, etcétera, creyendo que con eso se va a hacer el as para que alcancemos el éxito. Esto es un relativo, ¿no? Es una gran base, pero no te garantiza el éxito. Ahora vamos a ver por qué. Y esto ya va dejando un mensaje con las actitudes, como decía la madre Teresa en Calcuta, aprende a controlar tus actitudes o tus actitudes te controlarán a ti. En otras palabras, lo que quiso decir ella es generar actitudes buenas para que al fin hagamos cosas buenas. Vamos en busca de una formación ética, ¿cierto? Y esta charla, un poco que he querido orientarlo en ese sentido. ¿Cómo vamos en busca de una formación ética con esta charla, por ejemplo, de nuestra asociación? Estableciendo objetivos de formación, ¿no? Principios de valores de una ética, hacer esta ética y otros cursos de repente, otras charlas relacionadas con habilidades blandas, etcétera, para fortalecer, digamos, la exigencia moral que se realiza entre la sociedad, ¿no? Hay una confusión en cuanto a esto y el libre albedrío rompe todos los esquemas. Entonces tiene que haber un objetivo de formación. También una motivación de formación. La motivación es de que si nosotros vamos a ser buenos profesionales, responsables, éticamente, y vamos a tener buenas actitudes éticas, nuestra formación va a culminar bien. No vamos a tener problemas en el futuro. Y vamos a poder desarrollarnos y ser felices, si se quiere, tanto en el campo laboral como en el campo del hogar, de la sociedad, ¿no? Entonces, convertirlos en excelentes personas por sus habilidades duras, que hace la universidad, y habilidades blandas que deberían hacerlo también en el manejo y control de emociones. Porque todos nosotros podemos conocer alguna vez excelentes profesionales que son unos patanes, pues, no tienen comportamiento, se comportan de una forma inadecuada, pero son unos genios. Entonces, la idea tampoco es llegar a eso, sino que haya un equilibrio entre ambas habilidades, las duras y las blandas, ¿no? Y sobre todo consolidar lo que significa ser ético. Enseñanza, la solución de problemas, cómo administrar y cómo desarrollar complejos de sistemas tecnológicos para que generen valor. Y finalmente,
una justificación de la formación, ¿no? Los proyectos en general, sea cual fuere el giro de su gestión, están enfrentados a la opinión de la ciudadanía respecto a la destrucción indiscriminada del medio ambiente. Y si estos proyectos son de ingeniería, con mayor razón. Y también el abuso de malas praxis, que puede hacer en el ambiente de marketeo, de marketing, de publicidad, etcétera, ¿no? Que ponen en duda la reputación de la profesión y su posición dentro de la sociedad como solucionadora de problemas, ¿no? Entonces, vamos en busca de una formación ética basada en estos 3 puntos. Todos buscamos el éxito, ¿verdad? Eso es lo que un poco hablábamos en 2 láminas anteriores, ¿no? Y el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas, dicen un dicho, con justa razón, que lo he leído ahí en Minglano. No más excusas, lucha por lo que quieres. ¿Ok? Pero debemos entender de que una actitud ética de comportamiento augura mejor este éxito y satisfacción personal. Y lo más importante es de que va a evitar que se caiga en la corrupción. Va a ser muy difícil que una persona que tenga un comportamiento ético caiga en la corrupción, se los aseguro. Esto, como ya lo hemos dicho, se tiene que fortalecer esa formación profesional con ética y desarrollo de habilidades blandas para llegar al éxito, ¿no? Quiere decir inteligencia emocional. Hay mucha gente que no controla su inteligencia emocional, sus emociones. Gestión de cambio. Hay muchos profesionales que no tienen idea de lo que es gestión social en las corporaciones, cómo hacer una gestión de cambio. Productividad, es decir, conseguir el mismo resultado con el mínimo de recursos. Es muy diferente que producción, muchos se confunden en eso, ¿no? Orientación al servicio, ¿no? Dar un servicio a la sociedad. El manejo del estrés, que es bien importante, ¿no? Porque el estrés nos puede conllevar a tener una decisión fatal o equivocada. La comunicación y empatía digital, porque hablamos un poco de la inteligencia artificial. Y la gestión de conflicto, ¿no? Cómo ayudar a desentrañar un nudo de conflicto que se quiere. Y en el sector de energía hay muchos conflictos, mineros, petroleros, y en otros también, por supuesto. Entonces ya debemos ir un poco entrando a ver lo que es moral y ética y cuál es la diferencia entre ambos, pero no de un punto de vista filosófico. Voy a repetir porque la idea es aclarar conceptos, porque seguro muchos de ustedes que están escuchando esta charla que tienen los conceptos más fundamentados desde el punto de vista filosófico, porque se puede haber leído mucho. Pero ahora vamos a dar unas definiciones basadas en características, ¿no? La moral y las características. Entonces, es el hecho real que encontramos en todas las sociedades. La moral está relacionada con el comportamiento de la sociedad, ¿no? Es un conjunto de normas, a saber, que se transmiten de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad. Lo que puede ser cuestionado en otro país, por ejemplo, el aborto, vamos a poner el ejemplo del aborto, puede ser cuestionado en un país, en otro país no, puede ser legal. Pero la decisión de seguir o no el aborto va a ser una decisión ética, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene mucha confrontación en esto, y tengo entendido que en Argentina también están tocando este tema, donde legalmente puede haber un luz verde, digamos, para que legalmente se pueda hacer un aborto, pero viene la parte ética, y eso es lo que va a definir, ¿ok? Entonces, la característica de la ética es un hecho real que se da en la mentalidad de las personas. Ya no tiene nada que ver con el sino como persona. Entonces, es un conjunto de normas, a saber, principios y razones, que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia conducta desde pequeño. Si fue bien criado, mal criado, o no le dieron la orientación suficiente de generar valor, de ser respetuoso, etc. Entonces va a crecer en esto. Y hoy en día el libre albedrío de las nuevas generaciones es un poco complicado.
Las nuevas generaciones tienen un libre albedrío y son más irreverentes, por ejemplo, que la generación anterior. Pero esa es otra cosa. Sino, estamos hablando del buen comportamiento de la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La moral es social, la ética es individual. La moral es cultural, la ética es universal. Como ya lo hemos dicho, ¿no? La moral puede responder a lo que dice una cultura X, pero la ética no. La ética es universal porque todo el mundo, sea cual fuera la religión o lo que esté haciendo, va a apuntar al bien, a lo correcto. La moral es inconsciente. Por ejemplo, los que han nacido en esta generación, de este milenio, a partir del año 2000, hoy en día ya tienen 22, 23 años, inconscientemente pueden estar jalando, digamos, lo que han encontrado en la sociedad, malos comportamientos, buenos comportamientos, etc. Y inconscientemente pueden seguir en esa senda, ¿no? Hasta que alguien le hable de ética, como estamos hablando ahora, y le diga, no, la ética es voluntaria, finalmente. La moral se impone por una norma que te dice que tú tienes que hacer esto, pero la ética se elige. Y acabamos de ver un ejemplo, ¿no?, que trajo bastante discusión, que son los triángulos de alimentación, ¿no?, que los productos tienen que tener un triángulo de alimentación, etcétera. Que hubo mucha resistencia en poner en práctica eso, cuando desde el punto de vista ético han debido ponerlo desde un comienzo. Ya es la actitud ética de la corporación, de la persona. Entonces, actuar con ética es un valor y la moral se nutre de valores. Entonces, cuando todos actúan bien en un grupo, se dice que el grupo es moral. Pero cuando todos actúan siempre bien en un grupo, se dice que ya existe una cultura moral. A esto debemos apuntar nosotros cuando trabajamos y hacemos grupos de trabajo. ¿Ok? Ahora, no todo lo legal es ético. Eso también hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, ahí he reproducido lo que leí en una oportunidad cuando hubo elecciones para el Congreso, donde muchos partidos políticos llevaban en sus listas a candidatos con condenas o cuestionados. Pero legalmente lo podrían hacer, pero no era ético. Por eso digo, no todo lo legal es ético. ¿Y por qué? Porque se tratan de dos situaciones diferentes, como son diferentes el ámbito de lo ético y lo legal. Lo legal siempre tiene un fondo ético, pero la ética no. No puede ser un asunto legal. La ley se impone desde fuera. La ética es una autoimposición, no susceptible a ser impuesta desde fuera. Es personal. Y ahí hay una página web donde ustedes podrían tener más información. Lo legal se basa en la ley, en contra de las normas éticas que se basan en valores morales. Entonces, hacer algo que es ilegal es punible, es decir, puede ser merecedor de un castigo. Por otro lado, no ser ético no es punible, ¿no? Uno puede ser un patán, pero no es punible, no es un merecedor de castigo, ¿no? Pero sí se lo descalifica como persona, por decirlo. Y hay registro, digamos, escrito de lo que es legal y lo que no es, y ahí pongo una web donde hay mucha información y hay que sacar y interpretar bien esta información. Pero ¿cómo podemos conceptuar la ética, ya entrando al fondo del asunto, ¿no? Como una decisión. Nosotros podemos sacar como una conclusión en esta charla, aquí y ahora, de que la ética podemos conceptuarla como una decisión que toman las personas cuando se encuentran en una situación que le exige tomar un camino entre lo correcto o lo incorrecto, teniendo en cuenta las normas que han sido adquiridas de la sociedad. Hay una relación ahí. Entonces, nuevamente, recordar que ser ético más por el temor que por la convicción no es moral, ¿no? Entonces, ahí vemos un dibujo donde una persona puede estar dándole vueltas, qué decisión va a tomar entre un punto que puede ser bueno o malo, etcétera, ¿no?
esto nos trae a lo que ya hay alguna literatura ahí de la neuroética, ¿no? Que la neuroética prácticamente resulta de la interacción de varios sistemas neurales en el cerebro y con la emoción, ¿no? Que va a permitir nuestra supervivencia y bienestar, la conducta ética, ¿no? Ahora, como la emoción está enlazada a la conducta, una falla en la emoción es la que causa las decisiones éticas que fallan y tiene consecuencias sociales desastrosas. Por ejemplo, los celos, que lleva al feminicidio, por ejemplo, o al varonicidio, podría decir, ¿no? A ambos lados, ¿no? Entonces, una persona celosa, todo empieza por la mente, ¿no? Ahí vemos un dibujo. Pensamiento, emoción, conducta. En la mente entran ideas, se generan ideas, la persona celosa genera una emoción y toma una actitud, una conducta que puede ser de agresión, inclusive quitarle la vida a la otra persona. Entonces, más o menos este ejemplo nos indica a nosotros de que todo parte del control de la emoción para tener una actitud ética. Y la neuroética más o menos te da el mensaje de que tienes que tener cuidado cuando manejas la emoción con el corazón, el cerebro con el corazón, ¿no? En este ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros debemos preguntarnos cuál es nuestra actitud de marca, cómo nos califican a nosotros en la sociedad. Cuando entro a una oficina, entro a un ambiente, ¿qué dicen de nosotros? Mira, ahí entra Ricardo, que es una buena persona, o entra fulano de tal, que es un patán, que es por ahí, por allá. No van a hablar de tus pergaminos, no van a hablar de tus diplomas, van a hablar de la persona, si eres bueno, malo o feo, como ahí he reproducido una película que hace muchos años decían lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Un western antiguo, como tema ilustrativo. Y esto también nos trae a colación de que todos tenemos deficiencias fisiológicas o psicológicas que van a determinarnos con nuestra conducta, ¿no? Ahí es un resumen como inducción a la charla de 3 teorías que todos nosotros o las personas tienen necesidades de pertenencia, de poder, de competencia, de logro, motivación para la seguridad, para el amor, para el conocimiento y autodesarrollo, la motivación para la existencia, relación y crecimiento. De una manera u otra, esto podría conllevarnos estas deficiencias a cometer un acto ético, ¿no? Haciendo trampa, engañando. Una persona que quiere ser reconocida puede comportarse mal para que finalmente lo reconozcan, etcétera, ¿no? Ahora, acá estoy mostrando el triángulo del fraude como incumplimientos a la ética. ¿Por qué ocurren? Este triángulo del fraude decrece, es muy importante, lo recomiendo que lo puedan leer, pero el resumen que voy a presentar lo va a decir todo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren las actitudes, digamos, o el fraude, las actitudes no éticas y el fraude, ¿no? Según crecen, presión. O sea, toda persona que esté bajo el estímulo, una presión, genera una razón para defraudar. La presión es lo peor, ¿no? Que venga tu jefe o que venga alguien y te presione a hacer algo y tú por cumplir puedas cometer un acto no ético. O un incentivo, ¿no? Un vendedor le puede decir, mira, tú te vas a ganar tanto si que tú logras esto. Entonces ese señor comete lo que quiere y dice, no, el fin justifica los medios y puede cometer una actitud no ética. La oportunidad está relacionada con controles. Un control débil, créanme que le van a sacar la vuelta al control débil, o sea, no lo van a respetar. Le van a encontrar un hueco y van a aprovecharse de lo que ese control les permite. Por eso tenemos que estar fortaleciendo los controles para quitar la oportunidad de tener una actitud no ética. Y finalmente la racionalización, que está relacionada con la actitud de las personas, ¿no? O sea, muchas personas justifican un acto o creen que su conducta no esté equivocada, o tendencia a cometer pequeñas infracciones, lo que se llama la pendiente.
infracciones, ¿no? Entonces, hoy cometo una infracción chiquita, nadie se da cuenta, mañana también, y se va agrandando, y cuando se da cuenta ya hizo una bola de nieve, y esa racionalización de actitud va a generar, digamos, un problema. Entonces, como presión, haz todo lo que tengas que hacer para lograrlo, cueste lo que cueste, el fin justifica los medios, por ejemplo. Son ejemplos. En oportunidad te pueden decir, mira, si lo dispongo yo nadie lo va a preguntar, o regístralo como gasto en el presupuesto de tal forma, o cámbiale de código y te sacas un valor de mayor producto que otro. Por ejemplo, si un control de almacén no está bien optimizado, entonces alguien puede hacer un cambio de etiquetas y sacar un material que tiene más valor por otro. Y la racionalización es cuando dicen, pues, de que es la forma de hacer que las cosas funcionen aquí. Pero si nadie salió lastimado, el otro puede decir, no me atraparon. Pero si todo el mundo lo hace, pero si le he generado un beneficio a la compañía, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo una racionalización nos puede llevar a un comportamiento ético. Y ojo, dice el triángulo del fraude, quiere decir que al final va a haber un delito, podría terminar en un delito. Esto nos conlleva a hablar sobre dilemas éticos. Entonces, un dilema ético es una situación en la que se hace presente un conflicto operativo entre dos imperativos éticos en nuestro cerebro. Debo tomar una decisión entre una, dos o tres cosas alternativas, debo tomar una decisión y no sé cuál hacerlo. Entonces, la obediencia de hacer uno de ellos implica la transgresión del otro. Entonces, un dilema ético no es fácil de solucionar. No hay ninguna regla. Es ya la formación que tiene la persona para tomar la decisión final, como hablamos al comienzo, ¿no? Pero siempre va a quedar un problema porque entre dos alternativas o tres, la formación que hablamos al comienzo, dos alternativas y el problema. Acá quiero mostrar un modelo a criterios a resolver los dilemas éticos, ¿no? Un análisis integral para dilucidar dilemas éticos. Los invito a tomar nota y aplicarlo en la vida. Es una relación de preguntas que buscan las alternativas formuladas que respondan a un análisis integral del caso. De modo que las decisiones tomadas en los proyectos seleccionados, las decisiones tomadas, no solo se justifiquen desde lo puramente técnico o económico, sino que además se considere su relación con la comunidad, o sea, la conciencia social, la responsabilidad social. Se identifiquen las partes interesadas en el proyecto o influenciadas por las consecuencias de esto. O sea, la integración entre lo que se hace y el impacto que va a tener. Y aquí he tomado una referencia que, como conciencia social, hacerse una pregunta y decir, ¿realizaría estas acciones si fuera parte de la comunidad afectada? Como reflexión crítica, decir, ¿cuáles son las consecuencias del proyecto? ¿Qué precauciones se debe tener? Como integración, ¿qué conflicto podría despertar esta alternativa en las partes interesadas? Como creatividad, ¿qué nuevas soluciones pueden hacerse? ¿Hay efectos no previstos? Como desarrollo integral equilibrado, donde ver que se incluyen en la toma de decisiones a todos los grupos sociales, o es sesgada. Se aporta de manera balanceada en todos los grupos sociales, se compromete de alguna manera el desarrollo futuro, sabemos que va a traer un problema, cómo se afecta a la generación futuras y distribución de las riquezas sociales, etcétera, ¿no? Es un excelente modelo de criterios a resolver cuando estemos en un dilema ético. Esto nos va a ayudar con estas autopreguntas a tomar la mejor decisión en ese sentido. Entonces, ya para hablar de gestión de desarrollo sustentable, por ejemplo, la Real Academia de Ingeniería saca una guía así chiquita que dice
ante la creciente preocupación de la sociedad por los efectos sobre la naturaleza, principalmente en el largo plazo y por lo tanto en el desarrollo futuro. Es una guía, ¿no?, que nos dice, hay que ir previendo hoy el impacto que pueda haber en el futuro, ¿no? Y esto trae a connotación tres preocupaciones. Por ejemplo, las preocupaciones ecocéntricas, relacionadas a recursos naturales, etcétera. Las preocupaciones tecnocéntricas, relacionadas al sistema de tecnoeconomía. Y las preocupaciones sociocéntricas, al capital humano y a la expectativa. Entonces, la intersección de estos tres subconjuntos definen lo que es el desarrollo sustentable, ¿no? El equilibrio de estos tres subconjuntos, ¿no? Y el enfoque es, primero, propone el análisis de lo que significa una sustentabilidad en ingeniería, por ejemplo. Segundo, elabora principios para el desarrollo sustentable en la ingeniería. Y tercero, discute los principios luego de su aplicación a los casos reales. Las guías principales para el manejo de gestión social son muchas, ¿no? Pero podemos enumerar así como títulos nada más: mirar más allá de tu propia localidad y futuro, innovar y ser creativo, buscar una solución equilibrada, buscar el acuerdo de todas las partes interesadas, asegurarse de conocer las necesidades y preferencias de las partes interesadas, planificar y gestionar efectivamente. Ante una duda, da la preferencia a la sustentabilidad. Si los contaminadores deben contaminar, entonces se deben pagar las sanciones, ¿no? Adopta un enfoque holístico, una visión holística integral, ¿no?, incluyendo el ciclo de vida del proyecto. Haz las cosas bien, después de haber decidido lo correcto hacer. Fíjese qué interesante. Hacer las cosas bien después de haber decidido lo correcto hacer. Ten cuidado con las reducciones de costos que se disfrazan de ingeniería del valor y en realidad no es así, ¿no? Y lo que hablábamos al comienzo, hay que practicar lo que uno predica. Esto es algo muy difícil, muy complicado. Nadie podría decir que soy perfecto o que yo, Ricardo, lo hago 100%. Soy humano, tengo errores como todos, y ese es el Kaizen personal que cada uno de nosotros debe tener para una evolución, un perfeccionamiento personal. Aquí hay unos casos emblemáticos, por ejemplo, que con ética se pudo haber quitado, el caso de Enron, ¿no? Si ustedes buscan Netflix o buscan en redes sociales o internet, el caso Enron, que fue una gran corporación financiera en Estados Unidos, nombrada y premiada, digamos, como una empresa más innovadora durante 6 años consecutivos, y al final fracasó. ¿Por qué? Porque estuvieron involucrados fraudes financieros, ¿no? Maquillaron estado de resultados, estado financiero, crearon empresas fantasmas, etcétera, y al final ya no pudieron soportar la burbuja y fracasaron. Y hay, inclusive hay una película sobre esto, ¿no? El otro ejemplo es el de Lavajato, todo el mundo conocemos, ¿no? Grandes corporaciones de construcción y otras metidos ya en todo un sistema de fraude, ¿no? Lo que leí en el CONACUP, por ejemplo, que Indecopi habría sancionado a Leche Gloria y Nestlé con fuertes cantidades por publicidad, ¿no? Es el comportamiento ético de las corporaciones. En economía, también hay un ranking de empresas sancionadas por Indecopi, ¿no?, que están por sectores. Entonces dice, en el primer trimestre, el Indecopi sancionó a un total de 399 empresas o proveedores, y de esa cantidad, el 50% pertenecen al sector financiero. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, todos los cuestionamientos que tienen el sistema financiero bancario, ¿verdad? Que le caen sanciones y todo, pero es la decisión de los CEOs de la corporación en la toma de decisiones. Entonces, al final hacen una relación beneficio-costo. De repente, es más fácil pagar una sanción pequeña que tener un impacto social, económico grande que haga que piensen 2 veces antes de tomar una decisión.
Los productos de Nestlé, harto difundido, cuando Nestlé tuvo un problema ahí con su fórmula gratuita para bebés, que decía que esa leche podía suplir a la leche materna, etc. Y el caso más emblemático que hoy en día podemos mencionar, el escándalo Volkswagen. Eso es la trampa en el ordenador de a bordo de los vehículos. Entonces, todos recordamos el 2015 cuando Volkswagen, un ingeniero, Liam, el ingeniero Liam, y esto lo pueden ver en Netflix como Dirty Money, que es un documental muy bueno, un ingeniero ideó un software mentiroso que engañaba los gases de contaminación que tienen los vehículos en Europa. Y sacaron a la venta casi 11 millones de estos automóviles. 11 millones. Y después reventó la burbuja porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y tuvo un impacto económico tremendo, casi desaparece Volkswagen, le costó mucho dinero. Pero ¿quiénes tomaron la decisión de esto? El ingeniero, bueno, el saber que está creando algo que no da valor, que engaña. Y los CEOs que aprobaron la venta de 11 millones de vehículos con trampa. Entonces, ¿de qué vale la formación de estas personas en las mejores universidades del mundo? De repente las oficinas de ese ingeniero, de los CEOs, estaban llenas pues, de diplomas de las mejores universidades del mundo. Y al final tuvieron una mala decisión, no ética, y casi puede costarle, digamos, la supervivencia, inclusive la sostenibilidad de esa empresa, ¿no? Son ejemplos, como hay muchos más. Entonces, el rol de la ética en la globalización dice de que la ética lleva a la excelencia y calidad en la organización. La ética es business, en el sentido de que otorga sustentabilidad y es business, es negocio, porque actuando con ética se va a ganar más dinero, vas a ser más rentable tu empresa, porque vas a tener confianza, transparencia, prácticas éticas en los empleados, toma de decisiones valederas, no la de Volkswagen u otro ejemplo, fidelidad de clientes, oportunidad de nuevos negocios, imagen corporativa positiva, aumento de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya la Real Academia define la globalización como la tendencia de los mercados y las empresas a desarrollarse a escala mundial fuera de sus fronteras. Y la globalización tiene 4 puntos que no vamos a desarrollar, solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Los 4 principios éticos para la globalización. O sea, si una empresa quiere globalizarse, tiene que cumplir estos 4 principios. El personalista, quiere decir que la persona es el punto número 1 del objetivo. No puede ser desplazado por otra cosa, sino la persona es el fin supremo de lo que se va a hacer, en darle confort, en darle valor. Es de la orientación al bien común, ¿no? Hacer algo que genere, digamos, un bienestar común de la sociedad. El de orden de responsabilidad, ¿no? Cada uno tiene que ver hasta qué punto de lo que se está haciendo la corporación es responsable, ¿no? Y no puede decir, bueno, esta corporación está haciendo algo que en este país sí se puede hacer, y en este país no, porque alguna norma lo exige o no, sino que se debe ir al valor. Si no da un valor, ojo, no todo lo ético es legal, simplemente no establecerlo, ¿no? Y el punto 4, que es muy importante, la prudencia directiva que deben tener los CEOs, los gerentes, los directores, ¿no? Ellos deben sentarse o pararse a pensar un poco qué es la decisión final que van a tomar. Estamos en el año 2023 y hacia dónde va la industria. Ya habíamos mencionado algo al comienzo, de que hubo una primera revolución industrial, una segunda, una tercera, una cuarta, y estamos en una cuarta y vamos a un Quo Vadis. Y cada una de estas revoluciones industriales utilizó, por ejemplo, la energía de vapor en la primera, la energía eléctrica en la segunda, la electrónica en la tercera, y hoy en día estamos en una plena revolución digital o inteligencia artificial. Es una fusión de tecnologías, etc. ¿Cómo responder a esta cuarta revolución industrial? Con ética.
hacer que todas las cosas que se va a desarrollar den un valor agregado a la sociedad, que respete el medio ambiente para que pueda ser sostenible y sustentable en el tiempo. Para ir finalizando, le voy a poner a reflexión un video que es muy interesante, unos 4 minutos, que comparto con ustedes, del señor Miguel Ángel Cornejo. Honestidad. Dice, qué bronca. Parece vivo, ¿sí? Vamos a ser honestos. No, aquí en México es una mancha al sistema, ¿sí? Señores, eso de tranza y avanza se tiene que acabar para siempre. La ética ha definitivamente producido resultados extraordinarios. La ética, hoy por hoy, es la única megatendencia hacia el siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Davos, Suiza, dice, ¿quién sobrevive en los mercados altamente competitivos? Los trabajos, servicios y productos son resultado de la ética en el precio, la ética en la calidad, la ética en el servicio. Son los únicos que pueden subsistir. Las empresas más ricas del mundo son aquellas que son las más éticas del mundo. No engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie. Tienen como vector central la ética. Y en México todavía nos cuesta trabajo decir, es que ser honesto cuesta mucho. Disculpamos la corrupción inconsciente colectivo nacional, ¿eh? Decimos de los expresidentes, robó, pero dejó robar. Ya tenía más que poca más. Robó, hizo mucho. Es algo intolerable, podemos permitir. Es americana, que seguramente muchos la recordarán. Una gallina encontró un huevo, pero el huevo era de águila, y se llevó el huevo, lo empolló, y obviamente nació un aguilucho, pero la gallina, mamá gallina, le decía siempre que era una gallina. Pasaron los años, pasó el tiempo, el aguilucho se convirtió en águila, y escarbaba, sacaba sus alimentos y picoteando en el piso, y un día el águila volteó y vio un ave majestuosa, y le preguntó a mamá gallina, ¿qué es? Y le dijo, la reina de los horizontes es el infinito, la reina de todas las aves. ¿Qué es? Preguntó otra vez. Un águila. Pero mamá gallina le dijo, tú olvídate de ella. Tú naciste para ser gallina y sigue comiendo gallina. Y nuestra águila se murió vieja creyendo que era gallina. Señores, es lo mismo. El ser honesto es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombrices. Seguirán picoteando en el piso. Solamente las almas grandes, generosas, infinitas, se atreven a aspirar a uno de los grandes ideales: honestidad, ética, un principio de gallardía. Mediocres. Por supuesto, lo peor que hacemos los padres es convertir águilas en gallinas. Dejar a nuestros hijos convertidos en gallinas. Listos para corromper, listos para robar, para ser oportunistas. No se pregunten qué le van a heredar a sus hijos. Pregúntense qué hijos le van a dejar a esta nación. Bueno, amigos, muy interesante. Yo siempre escucho esto como un feedback, porque es muy importante y yo creo en esos principios y actúo en ese sentido, ¿no? Entonces, ya podemos ir relacionando, para terminar la charla, de que una actitud ética evita delito de corrupción, ¿no? Ahora, cuando hablamos de corrupción podemos hablar de peculado, corrupción, malversación de fondos, cohecho, concusión, aprovechamiento del cargo, tráfico de influencia, cobro indebido, enriquecimiento, abuso de autoridad o nombramiento ilegal de un cargo. Pero equivocadamente, mucha gente piensa de que no, eso es corrupción en la empresa estatal. El Estado es corrupto, los funcionarios públicos. Bueno, no deja de tener razón por todo lo que hemos visto. Pero también hay que ver que hay corrupción en las empresas privadas. Y para que haya el hecho de corrupción se necesitan dos protagonistas: el que corrompe y el que es corrompido. Y generalmente las empresas del Estado, como manejan recursos del Estado, y las empresas privadas generalmente dan un servicio o tienen una relación, viene la corrupción de ambas partes. ¿Ok? ¿Quién es más corrupto de otro?
no es el tema de dilucidarlo, sino el tema es ver que se está dando en ese sentido. Entonces, yo he trabajado en una empresa estatal, 37 años, y he visto mucho, ¿ok? Como puede haber una persona oyente o que esté viendo este video que puede haber trabajado toda su vida en la empresa privada y también ha visto mucho cosas. Pero de una manera u otra, lo que acá se está diciendo puede darse en la función pública o en la función privada. Y cada uno de ellos está, digamos, especulado cuando utiliza cualquier forma el dinero o bienes que le haya consignado. Por ejemplo, le dan un automóvil a un funcionario y él con ese automóvil que es para trabajo se va a la playa o está haciendo uso indebido de los recursos, ¿no? La colusión, cuando es parte de todo, pues un sistema para crear ahí un delito, malversación de fondos, el cohecho, que es la coima, ¿no? La concusión, cuando un funcionario o servidor público abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio patrimonial. Puede darse también en el sector privado. Ojo. El aprovechamiento de cargo puede darse en cualquier lugar. El tráfico de influencias, el cobro indebido, el enriquecimiento ilícito, cuando hay un desbalance patrimonial, ¿no? El patrocinio ilegal, el abuso de autoridad, que hemos visto muchos casos, y el nombramiento ilegal de un cargo, que esto es algo que últimamente se ve muchísimo, ¿no? Que nombran funcionarios que no están preparados o tienen el perfil, y hay un nombramiento ilegal de un cargo, ¿no? Entonces se refiere, por ejemplo, al nombramiento que hace un funcionario de una persona que no cumple los requisitos legales para desempeñarse en un determinado cargo. Entonces, las herramientas que coayudan para evitar delitos, por ejemplo, nos hablan de la norma, ¿no? La norma ISO 37001, que ustedes la habrán escuchado, es un sistema de gestión antisoborno. Pero esto debe decirle que no garantiza la ausencia de corrupción. O sea, la dificulta. ¿Por qué? Porque prima la actividad de la persona. No va a haber corrupción si la persona dice no la hay. No hay corrupción si la persona no es corrupta, no comete actos de corrupción. Entonces, esta norma especifica las medidas que la organización debe adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto por parte de su personal o socios del negocio que actúen en el negocio con la organización, ¿no? Entonces, no garantizan, como digo, ausencia de corrupción. Pero, sin embargo, también se habla de las cláusulas contractuales antisoborno, pero solamente para dar opción a acciones legales, ¿no? Entonces, usted va a firmar un contrato y él dice, yo acepto no realizar actividades. Entonces, mortifica un poco cuando uno firma un contrato con una cláusula antisoborno, pero esto sirve para opciones legales, ¿no? Entonces, la incorporación de la llamada cláusula anticorrupción, que debe formar parte de los contratos, sobre todo los públicos del Estado, bajo el amparo de la normativa de contratación del Estado, puede ser una herramienta para reducir el impacto del fraude y la corrupción en la contratación pública. Puede ser. Sin embargo, sigue quedando en el ámbito de las formalidades. Es un aspecto formal, contractual, que está ahí, pero no te garantiza nada. Bueno, como conclusiones y terminar esta charla, podemos decir que la ética evita caer en la tentación de la corrupción y que no todo lo legal es ético. Ojo con esto. La ética es indispensable hoy en día en las instituciones y personas para su desarrollo y sustentabilidad y coayudará a construir una moral positiva en la sociedad, un cambio de pensamiento. Las universidades deben prestar especial atención a la enseñanza de la ética, si deseamos que los estudiantes sean mañana profesionales socialmente responsables. Las normas ISO 37001 de antisoborno deben desarrollarse en paralelo con la discusión de un código de ética institucional. O sea, una corporación que quiere poner en práctica esta norma ISO también debe poner en práctica la difusión de los principios éticos de la corporación, para que se concatene
y se logra el objetivo. Uno, por la misma norma, y la otra, desde un punto de vista ético, para que los trabajadores y todo el entorno de esa corporación sea por convicción y no por exigencia. La incorporación de la llamada cláusula anticorrupción, que debe formar parte de los contratos bajo el amparo de la normatividad de contratación del Estado. Es conveniente ponerlo. Sin ética no puede haber responsabilidad social. No confundir con altruismo, ¿no? Mañana podemos leer un anuncio que dice: se regalan mil raciones de bebidas o de tal cosa a un pueblo afectado por algo. ¿Es responsabilidad social? No. ¿Es altruismo? Sí. ¿Es solidaridad? Claro. Pero responsabilidad social es cuando se implementa algo que sea perecedero en el tiempo, que sea sostenible. Esa es la gran discusión. O sea, no confundirlo. Y finalmente, ser ético más por temor que por convicción no es moral. Señoras, damas y caballeros, muchas gracias por su atención a esta charla, que espero haya calado un poquito en la reflexión de cada uno de nosotros. Y gracias, Adriano, también, y estoy a su disposición ahí en el correo electrónico o en las preguntas que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias. Adelante, control. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición sobre la ética. En realidad, un tema muy importante que tiene incidencia mucho en el accionar de las personas, así como de las empresas, y también en la gestión política. Lo cual nos lleva a ver que es cierto, en realidad, el aprendizaje de la ética y de los valores viene desde el hogar, desde la familia, luego en los colegios, y para los profesionales en la formación universitaria. Nos has aclarado muchos aspectos que no conocíamos sobre la ética. El saber que la ética simplemente viene a ser una decisión, tomar una decisión entre lo que está bien y lo que está mal. Y también sobre las diferencias que hay entre la moral, que es un aspecto cultural, social, y la ética, que es un aspecto individual, así como personal, y a la vez universal. En realidad, muchas gracias por todo el conocimiento que nos has transmitido. Y bueno, paso a decir algunas preguntas. Bueno, tenemos 2 preguntas para que puedas contestarlas. César Agurto nos pregunta: ¿por qué ciertas actitudes nada buenas se ven en personas que son altamente académicas? Bueno, un poco lo que comentábamos. ¿Te acuerdas de la formación en habilidades duras, no? En la universidad a nosotros nos forman como excelentes profesionales, pero se olvidan un poco de cómo debemos comportarnos en la sociedad, ¿no? Por eso digo, hay muy pocas universidades que enseñan cursos de ética, ¿no? La UPC, por ejemplo, sí tiene un curso de ética, porque, bueno, mi hijo estudió ahí y él lleva un curso de ética. Y yo le decía: oye, ¿estás estudiando el curso? ¿Estás siguiendo ética para aprobar? ¿Solamente para aprobar el curso? ¿O realmente por lo que tú debes aprender, ¿no? Entonces, es una formación, y esto se hace con talleres, ¿no? Y el motivo, lo que tú dices, se da cuando hay una ausencia de esto, de los conceptos éticos, habilidades blandas en la persona, y lo que yo decía, ¿no? Excelentes profesionales que son unos patanes, ¿no? Se comportan mal. Acá tengo otra pregunta también de César Agurto. Dice: ¿está ligada la inteligencia emocional con la ética? Por supuesto, pero de un punto de vista de actitudes. Ya habíamos puesto un ejemplo en la neuroética, en que la pasión, la emoción genera actitudes. Puse el ejemplo de los celos, ¿no? Un ejemplo ilustrativo, ¿no? Entra por la cabeza, uno se imagina, toma conocimiento de algo, eso genera una emoción en el corazón y eso va a impulsar a una actitud, ¿no? Y esa persona celosa va a tener una actitud de agresión a su pareja, físicamente o no físicamente, ¿no? Y lo mismo puede suceder en lo otro, ¿no? Tú puedes estar manejando en el carro y te cierran, o hay algo por ahí y tú
no controlas tu emoción, desbordas, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones realmente bien complicadas, porque nadie podría decir, no, yo controlo 100% mis emociones. Mentira, yo tampoco lo hago, pero me esfuerzo diariamente en respirar y en tratar de controlar las emociones, porque va a generar una mala actitud fuera de control, ¿no? Por eso es importante seguir curso también dentro de la universidad de habilidades blandas para ver cuestión de cambio, conflictos, inteligencia emocional. Bueno, como nos decías antes, la emoción, las emociones están muy enlazadas también a la ética, así como también las deficiencias psicológicas o fisiológicas, y que influyen mucho en las conductas de las personas. Efectivamente, nosotros podemos recordar hace 1 año, 2 años, del ministro enamorado, ¿recuerdan? O sea, era un ministro que se enamoró de una persona y aprovechándose del cargo y de eso, la benefició con algo indebidamente. A la final le costó el puesto, ¿no? Entonces, el conflicto de interés, me olvidé de subrayar, el conflicto de interés es muy importante, amigos. No pierdan de vista el conflicto de interés. Es una línea muy delgada en que uno a veces no lo ve. ¿Cuál es el conflicto de interés que yo puedo tener ante una situación? Entonces, hay que tener 4 ojos, hay que pensar, mirar bien para no traspasar esa delgada línea, ¿no? Ricardo, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto al ejemplo o al tema con que iniciaste la charla sobre las empresas que laboran en lugares muy alejados, lejos de la supervisión del Estado, y que deberían accionar con su propia ética, ¿no? De dar una buena aplicación de sus trabajos, y también sin impactar al medio ambiente ni tampoco a las comunidades que los rodean? Entonces, quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, claro, o sea, como decía, va a depender de la persona, ¿no? Las personas son las que mueven el sistema, las decisiones salen de las personas. Por eso digo, los gerentes, los CEOs tienen esta enorme responsabilidad porque ellos van a tomar decisiones, ¿no? Entonces puede haber un ejemplo hipotético que una empresa esté trabajando en un sitio alejado y puede haber ahí un desecho y le pueden decir, señor, ¿qué hago con esto? Entonces el señor puede decir, ¿cuánto me cuesta enterrarlo de acuerdo a norma? Uy, me puede costar muchos miles de dólares. Es decir, bueno, voy a gastar muchos miles de dólares para enterrar bien esto adecuadamente en el subsuelo o qué sé yo. No, mira, ándate a la quebrada y bótalo ahí nomás. Pues no pasa nada, por acá estamos en un sitio alejado, no se van a dar cuenta. Entonces, el comportamiento ético de la persona va a ser determinante en tomar la decisión. Por eso decía, es una decisión en tomar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces, una persona ética jamás va a tomar una decisión de ese tipo. Y ahí viene el dilema. Hay muchas películas en que se ven ahí los dilemas éticos, en que el gerente lo llama a uno y le dice, vas a hacer esto. Y él se da cuenta que no es correcto. Pero si no cumplo, pierdo el empleo. Entonces sale un dilema ético. Ante esa situación, lo que yo particularmente aconsejo es hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Decirle a la persona que me está pidiendo algo que para mí no está bien y que puede traer un problema, por lo menos yo tengo que llamarlo a la reflexión y decirlo y convencerlo de que eso va a traer problemas y que mejor no lo haga y que no estoy de acuerdo. Entonces, cada quien va a resolver esto desde su punto de vista, ¿no? De repente una persona renuncia y se va. Otra persona se hace al tonto, no he visto nada. Y lo otro es, como yo digo, hacer un llamado a la reflexión en ese sentido, ¿no? Bueno, tenemos tiempo todavía para otra pregunta. ¿Qué estrategias se recomiendan para mejorar las actitudes en las personas? ¿Las actitudes dónde? En las personas, para mejorar las actitudes en las personas.
bueno, ¿qué estrategias se recomiendan? Claro, es una pregunta bien difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros empezáramos como estrategia para implementar de aquí en adelante, como digo, habría que ver las formas desde la niñez, ¿no? Porque ya una persona, un adolescente, una persona mayor, es un poco complicado, ¿no? Tiene todos unos años de formación y cambiar eso es un poco difícil, no imposible. Y una corporación, por ejemplo, puede desarrollar gestiones, charlas de ética dentro de la corporación, pero con el ejemplo desde el gerente, desde el CEO. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. Por ejemplo, en Petroperú, lo digo abiertamente, yo era el coordinador de la brigada de ética en la gerencia comercial, ¿no? Por el año 2012, por ahí, 2011, 2012. Y convocaba a más de los 30 empleados que había ahí en el sector a hacer 2 charlas de ética semanales. Perdón, una charla de ética semanal en 2 grupos, porque eran muchas personas. Y esa charla no duraba más de 10 minutos. Eran charlas inductivas, ¿ok? Donde se habla de la ética y todo lo demás. Y funcionó, ¿saben por qué? Porque el gerente se sentaba ahí. El jefe de departamento estaba sentado como si fuera una persona más. Porque cuando uno habla de ética no hay distinción de rango. Estamos hablando de la persona, de la actitud. Entonces, despierta la credibilidad cuando tú ves a la alta gerencia o al escalafón jerárquico que demuestra su actitud y que ellos también bajan al llano, como se dice, y dan un poco de su tiempo para eso. Pero hay otros que dicen, uy, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo que hacer. Entonces son esclavos del tiempo, de su trabajo, no saben administrar su tiempo de repente, y nunca van a tener disponibilidad para ir a una charla de ética, ¿no? Porque le dan más prioridad a otros. Entonces se forma un problema. Entonces en las corporaciones se debe desarrollar esos sistemas, pero con el apoyo de la gerencia, que también participen. Y para las nuevas generaciones, a través de los colegios y las universidades, vuelvo a repetir, implementar cursos de ética y charlas de ética, talleres, perdón, de ética. Talleres significa hacer una dinámica de grupos, poner un ejemplo y que se formen 2 o 3 grupos y dilucir en ese ejemplo, saca sus conclusiones y discutan. Y finalmente eso va a tener una mejor formación en desarrollar un taller que leer y aprenderse de memoria, que es ética y todo eso. Es todo un proceso. Bien, Ricardo, en realidad esta charla ha puesto en evidencia muchos puntos importantes acerca de la ética. Bueno, yo me quedo personalmente con la frase de que lo legal siempre tiene un fondo ético, pero no todo lo legal es ético. En realidad mucho de esto nos ha aclarado mucho la idea sobre lo que teníamos de ética, sobre todo que es una decisión. Gracias, Ricardo, y bueno, gracias a todos los asistentes, a todos aquellos que se han quedado hasta el final. Están invitados para las próximas charlas mensuales que tenemos de parte de AFE. Y bien, gracias, queda concluido. Doy paso al ingeniero Elin Martínez, representante de la asociación, para que se despida. Bueno, a nombre de AFE, Ricardo, excelente presentación. Espero que el comité de charlas externas continúe su labor y que haya mayor presencia vamos a continuar con las invitaciones para los siguientes meses, puedan participar en diferentes temas otras personas, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, felicitaciones, muy buena exposición y que todos nosotros esta noche pensemos cuál es nuestro nivel de ética y lo reforcemos para ir mejorando cada día mucho más. Muchas gracias por todo, Ricardo, y buenas noches con todos. Gracias. Gracias a todos.